¿Qué está pasando con el ingreso, no? ¿Qué está pasando con la inflación, el ingreso, sobre todo lo que nosotros llamamos el ingreso disponible? Que en la Argentina, en el último tiempo, en la medida en que el gobierno aceleró la quita de subsidios, empezó a tener mayor peso el gasto vinculado al pago de servicios dentro de las canastas familiares. Alejandro Einstos es coordinador del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, la UBA, y hacen un seguimiento mes a mes de una canasta promedio de servicios. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buen día, María. Buen día a tu equipo. Gracias por llamar. Bueno, ¿qué pasó el mes pasado? Bueno, estamos abandonando, digamos, si querés, estamos en la última etapa del otoño, donde las temperaturas empiezan a bajar y los consumos energéticos empiezan a aumentar, y eso se empieza a reflejar en las facturas por consumo estacional, y la canasta que nosotros relevamos mes a mes, como vos bien decís, que se compone por la factura eléctrica, la factura de gas, transporte y agua, empieza a mostrar un empinamiento, digamos, empieza a mostrar un aumento que el último mes nos dio 16,8% de aumento respecto al mes anterior. Es mucho. Sí, yo te diría que ahí podemos desacoplarlo en dos aspectos. El primero son el aspecto tarifario. Ahí, digamos, yo te diría, las tarifas de electricidad y gas tuvieron ajustes, pero ajustes moderados, digamos, acotados, en algunos casos incluso por debajo de la inflación, o en línea con la inflación. Sí, porque el gobierno había anunciado una revisión, ¿no?, del esquema tarifario para este invierno, con la intención original de bajar un poco el peso de los subsidios, o por lo menos el universo que percibe subsidios, y después frenó eso, preocupado por el índice inflacionario, pasó esa revisión para post el invierno. Sí, ahí, bueno, como te decía, tenés el aumento de las tarifas en línea con la inflación, el aumento del consumo estacional, que era lo que te mencionaba antes, y el gobierno intenta alcanzar la meta fiscal de este año, quizás aplicando una medida que es la más importante, digamos, en términos tarifarios, que es la reducción de la cantidad de familias subsidiadas entre finales del año pasado a abril de este año, que es el último dato que tenemos, que aportó el jefe de gabinete en su última visita al Congreso. ¿Se va achicando el universo de los subsidiados? Exactamente. 2,1 millones de familias que tenían subsidios el invierno pasado y que estaban categorizadas como familias de ingresos bajos, en el nivel 2 de la segmentación, hoy perdieron totalmente los subsidios. De ese 2,1 millones, 1,9 millones dejaron de ser familias consideradas familias de ingresos bajos y pasaron a ser consideradas familias de ingresos altos en el nivel 1, y el resto de las familias, un poco más de 200.000 familias, pasaron al nivel 3, es decir, familias de ingresos medios. ¿Y eso cuándo pasó? Entre finales del año pasado, que fue cuando se cerró el proceso de reempadronamiento, no sé si vos recordás que hubo un proceso de reempadronamiento donde había que, digamos, las familias subsidiadas, las familias que recibían subsidio tenían que volver a empadronarse en el RACE, y abril, que es el último dato que tenemos. O sea, es el primer invierno que 2 millones de hogares que fueron reempadronados van a estar pagando con menos subsidio, pero todavía por ahí alguno no lo sabe. Exactamente. Nosotros hicimos un cálculo preliminar, en una familia que no tenía, que tenía subsidio el invierno pasado, en mayo pasado. Hoy, digamos, va a haber una factura respecto al año pasado de casi 400, de una variación del casi 400%, ¿no? El número es grande, pero ahí tenés la recomposición de tarifas que se dio el año pasado, más el efecto de el aumento en las cantidades consumidas previo al invierno, ¿no? O sea que hay y el gobierno iba a ir todavía más a fondo, lo que pasa que en el último tiempo decidió postergar para después del invierno lo que sería una nueva tanda de quita de subsidios. Y porque ahí tenés dos cosas, tenés las familias que pierden de subsidios, y así todo, el promedio ponderado de cobertura de subsidios está en el 56%. Es decir,
Todavía resto, más de la mitad de los hogares percibe subsidios. Más de la mitad de los hogares perciben subsidios y lo que estamos pagando en la factura cubre poco más de la mitad del costo del servicio que consumimos. Bien, Alejandro Eintos, así que a mirar, primero a cuidar los consumos, después pueden fijarse en la factura si es que les cambiaron la categoría en comparación con facturas que tengan del año pasado, prestenle atención si pasaron de 3 a 2 o de 2 a 1, porque eso va a tener un efecto sobre este invierno. Hay 2 millones de hogares en esta situación, por lo que nos cuenta Alejandro. Y a las familias que reciban en estos días una factura muy diferente, con importes muy diferentes, incluso descontando la inflación respecto al año pasado, que se acerquen, me parece que hacer el reclamo correspondiente si es que les corresponde mantener el subsidio, ¿no? Porque puede haber errores de en la quita de subsidio. Bien. Exactamente. Alejandro Eintos, muchas gracias. Gracias a vos, María, como siempre. Coordinador del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, la UBA. Atenti, ¿alguno de ustedes se fijó y le pasó? Yo ya estoy desde el año antes de que la quita la tengo hace rato. Pero... Sí, nosotros habíamos comentado acá durante el verano que había que fijarse por qué, porque habían cambiado las mediciones para saber qué era clase media, clase baja respecto de los subsidios. Y hay otro dato también bastante importante, que ya las tarifas empiezan a aumentar todos los meses respecto de la inflación, porque vos tenés gas, agua, en este informe es así, sí. Gas, agua, electricidad y transporte público. Sí, pero el transporte público metropolitano, el que cruza el conurbano, el gobierno lo pisó. Lo pisó, pero el resto aumenta inflación más 2. O sea, todos los meses te aumenta la inflación más 2%. Más 2%. Llegaron las picadas de Picadeli, desde el 2006, resolviendo todas las juntadas y eventos: picadas, picada sándwich, picada desayuno y mucho más.